Buenas. Bueno, primero que todo, gracias a Manca por la invitación, por tenernos aquí. Estoy representando al Banco MT, mi nombre es Walter. Les cuento un poquito del banco. Somos un banco que está enfocado en las comunidades. Tenemos un modelo que ayuda a todos los empresarios desde el comienzo hasta cuando lo más grande que se puedan llegar, ¿cierto? Andamos de la mano con ustedes. Tenemos préstamos para startups, compañías que están empezando, préstamos para compañías grandes. Como les dije, tenemos realmente de todo. Por favor, acérquense a la mesa, que estamos ahí, podemos hablar con ustedes, no les dé pena, que para eso estamos acá, para apoyarlos y ayudarlos en lo que más podamos. Muchas gracias. Y ahora invitamos a nuestro embajador de Eastern Bank, que también nos va a contar un poquito de la compañía, qué hace y cómo pueden sacar provecho para sus negocios. Hola, muchas gracias por invitarnos acá. Encantados de representar a Eastern Bank y apoyar acá en Manca. Muchas gracias por invitarnos otra vez. Yo soy Gerardo Cuevas, soy un gerente de Branch Manager en una locación de Eastern Bank, y representando acá tenemos nuestro cubículo, nuestra pequeña mesa. Nos gustaría que vinieran con nosotros si tienen dudas o están buscando funding o están buscando empezar desde el inicio su business. Nosotros podemos apoyarlos en un poquito de coacheo y ver dónde podrían ustedes entrar con su negocio. Nosotros también apoyamos con personal business account, pero también loans. Y una de las cosas que estamos muy orgullosos en Eastern Bank es de representar por 16 años consecutivos en Small Business Lender Administration. Y así de esta misma manera nosotros damos un servicio muy personalizado, los ayudamos desde el momento en el que entran con nosotros hasta el momento en el que gustan a ver dónde los pueda llevar su relación con nuestra compañía. Y nada, muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues yo los invito a pasar otra vez para allá en nuestro localito y les conectamos y nos apoyamos unos a los otros, les ayudamos ahí con sus dudas. Muchas gracias. Bueno, y ahora entonces vamos a iniciar este panel con Angie Botero. Ella es Account Manager en JBS Corp. Es una empresa de contabilidad y taxes. ¿Me escuchan bien? Sí, listo. Ella tiene más de 6 años de experiencia en contabilidad y gestión de clientes. Ella hoy nos va a compartir cómo mejorar nuestras finanzas para los negocios de comida y nos va a dar tips para crecer de manera más estratégica y sostenible. Esta conversación va a ser moderada por Ana. Ana es nuestra directora, es nuestra Business Development Director. Ella es abogada de profesión, tiene un MBA y es experta en encontrar oportunidades de crecimiento para negocios que buscan expandirse, especialmente negocios de comida como los de ustedes. Entonces, bienvenidas. Gracias. Buenas tardes para todos, mi nombre es Angie Botero. Como le decía a ella, soy manager de contabilidad para la empresa JBS Corp. Estamos situados en Massachusetts, tenemos 2 locaciones, Lawrence y Methuen, y también tenemos un equipo remoto en Colombia, el cual obviamente hoy estamos aquí para apoyarlos, para darles unos tips y obviamente si tienen preguntas al final las vamos a responder. Bueno, ¿me escuchan? No, ¿ya sí? Eric, sonido. 1, 2, no, ¿ya sí? Ya. Ok. Bueno, yo soy Ana. Una de las preguntas que más nos hacen cuando estamos trabajando con los emprendedores está relacionada al levantamiento de capital. ¿Cómo hago para levantar dinero? ¿Cómo hago para empezar el negocio? ¿Qué pasa si tengo papeles o no tengo papeles? ¿Quién es el contador? ¿Para qué me sirve el contador? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo defino un precio? Creo que ya no me están escuchando. A ver, ¿mejor? ¿Ya? Ok. ¿Cómo defino un precio?
¿Cómo tengo un costo? ¿Cómo pago? Son un montón de preguntas que siempre nos llegan cuando somos emprendedores. Entonces, esta es la idea, si está funcionando allá, con este panel. Que hablemos un poquito del recurso, de cómo vamos a tener este acceso al capital, de que lo hagamos con Angie, que es una persona que está todo el tiempo ahí con las empresas, que está todo el tiempo, digamos que en la cancha. Lo primero es, vamos a hablar de lo que significa la carrera del emprendimiento desde un punto de vista financiero. Entonces, Angie, para ti, ¿cuáles son esos datos keys que tenemos que tener en cuenta al momento de decir voy a empezar a abrir un negocio? Bueno, para empezar, quiero preguntarles a todos ustedes quiénes en algún momento han pensado en esa idea de negocio porque digan, oh, me encanta cocinar, es lo que me apasiona. ¿Quiénes de aquí lo han hecho? O sea, ¿quiénes han pensado porque les gusta? ¿Cierto? Muchos de ustedes. ¿Qué pasa? No es solamente la pasión lo que nos va a llevar hacia ese fin, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas detrás que nosotros necesitamos para poder llegar hacia esa meta. Desafortunadamente, para nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los restaurantes, somos una de las empresas donde las finanzas nos golpean más. Y si vemos, por ejemplo, miremos que el 80% de los restaurantes que abren cierran antes de los 5 años. Solamente un 4% de esos restaurantes llegan a estar abiertos hasta 10 años. Muy feas esas estadísticas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Muchas veces, y lo decía Alan en su conversación, necesitamos un equipo. ¿Quiénes de ustedes piensan que tener un contador es lo primero en lo que piensan? Voy a contratar un contador. No muchos, ¿cierto? Pensamos que simplemente porque sé cocinar, porque es mi pasión, con eso ya voy a llegar hasta la meta. Y no es así. Desafortunadamente, necesitamos un equipo. No solamente nosotros como contadores, sino obviamente mucha más gente que nos pueda ayudar y nos pueda encaminar a eso que nosotros queremos. No fracasan por malas comidas, ojo. Fracasan porque no tienen ese equipo. Incluso les tengo una historia. Tenemos un cliente, bueno, un cliente no, es una historia de un restaurante en Nueva York que vende comidas que son de esas super fancies, donde cobraban $250 por cada plato, y esta empresa quebró, y no era porque no estuviera cobrando lo suficiente. Probablemente dirán ustedes, "Jue madre, 250 es mucho por tener un plato, ¿cierto?" Pero no tenían en cuenta que tenían que pagar renta, no tenían en cuenta, por ejemplo, el personal, no tenían en cuenta, por ejemplo, el inventario, desperdicio de comida. Entonces, es ahí donde nosotros, como restaurante, estamos fallando. Entonces, la pasión es esencial. Obviamente, es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y nosotros como latinos nos movemos por eso, ¿cierto? Pero también tenemos que encontrar ese foco y guiarnos por esa parte. Perfecto. Entonces, al momento de yo empezar, ¿cierto? Cuando yo digo, voy a abrir el restaurante, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Como que por dónde comienzo, además de decir, ok, esta es la receta que me enseñó a hacer mi mamá de toda la vida, deliciosa, esta salsa no la sabía hacer más nadie. ¿Por dónde tendría yo que comenzar? Algo que he hablado mucho con nuestro CEO es cuándo es el momento preciso para nosotros contratar a un contador. Y para mí siempre es desde el inicio. ¿Por qué? Yo creo que muchos de ustedes no saben que de pronto tenemos que pagar cierto tipo de impuestos, ¿cierto? Por ejemplo, el meals tax. ¿Quién de ustedes sabía que teníamos que pagar el meals tax? ¿De dónde sacamos la información para pagar ese meals tax? ¿Cierto? Por ejemplo, no tenemos información, y de acuerdo, o sea, con la información que nosotros tenemos, con los datos que tenemos, es donde nosotros podemos dar ese paso, ir más allá. Entonces, yo creo que para iniciar, además de pasión, debemos tener información. Bueno, yo quería hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto ganan por cada plato? Los que son dueños de restaurantes. ¿Y saben cuál es el plato que más venden? ¿Y saben si ese plato, que es el que más venden, es el que más dinero les deja? Entonces, justamente, esa es una de las primeras red flags
cracks financieros. Tenemos que tener el dato, es demasiado importante. Además de eso, debemos hacer todo lo que tiene que ver con conciliación bancaria, tener los impuestos sin atrasar y todo el flujo de caja que dé negativo en el mes. Para ti, Angie, ¿cómo podríamos explicar cada uno de esos puntos? Entonces, lo que les venía diciendo, no es lo mismo cuando yo tengo pasión por cocinar, cocinarle a 10 personas, ¿cierto? Tenemos a la familia, a los amigos, a cocinar a 200, 300 personas, no solamente un plato, tenemos un menú con 20, 30, hasta 100 platos hemos visto menús, ¿cierto? Entonces, no sabemos en dónde enfocarnos. Entonces, a veces más puede generar más problemas, menos puede generar más, de pronto, claridad. Entonces, el no saber cuánto gastamos para cada plato y que no es solamente la comida, como les decía, vamos a pagar una renta, pero cuánto es ese porcentaje específico que debemos utilizar para pagar la renta. Ahorita lo vamos a ver más tarde, la fórmula mágica, que no es mágica, pero sí va a ser una base para todos ustedes, para que tengan en cuenta al momento de empezar su negocio. ¿Listo? Porque es importante tener eso en cuenta. El tema de las conciliaciones bancarias. A veces pensamos que lo que nos sobra en el banco, eso es lo que tenemos, pero no es lo mismo lo que estamos gastando por ejemplo, con un costo directo a lo que estamos gastando, por ejemplo, en intereses de un préstamo. Entonces, todo lo que nos entra es lo que llamamos nosotros revenue o ingreso, ¿cierto? Pero hay muchos costos que si no los sabemos identificar, no sabemos dónde los vamos a colocar, es donde vamos a empezar mal. ¿Listo? Entonces es importante esa parte, que ustedes son apasionados por la cocina y nosotros estamos acá para poder apoyarlos a ustedes en todo este tema de la contabilidad, que no es fácil, y la idea de nosotros también no es solamente decirles, si es que tu net income es $100, por ejemplo, sino explicarles de dónde vienen esos $100. ¿Listo? Entonces decirte, mira, es que tu revenue fue $1,000, tus costos directos fueron 300, tus costos indirectos fueron 200, te da un net income de tanto, ¿cierto? Y explicarles de dónde viene ese porcentaje y así ustedes poder mejorar ese tipo de los gastos. En cuanto al tema de los impuestos, lo que les decía, no todos sabemos qué es lo que tenemos que pagar. Además, en cada estado, ustedes saben que se pagan impuestos completamente diferentes. Entonces también el desconocimiento hace que podamos perder plata. Hemos tenido gente que ha llegado a nuestra empresa con 2, 3 años de impuestos atrasados. Eso es un montón de intereses en el IRS. Y es donde empiezan las empresas para atrás. Entonces, por eso es importante el poder datearnos, el poder saber qué es lo que tenemos que pagar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrir nuestro negocio. Y el flujo de caja, importante. No es lo mismo lo que yo tengo como ingreso total a lo que tengo en el banco. Es muy diferente. A nosotros los latinos nos encanta la caja menor, ¿cierto? Entonces somos, no llegó plata en efectivo, qué rico, tenemos plata en efectivo y vamos y pagamos todo en efectivo. Pero no tenemos ni idea en qué lo gastamos, no tenemos ni idea cuánto nos entró. Entonces es importante, porque yo soy latina, mis papás tienen un negocio en Medellín y sabemos lo que es poder utilizar, sabemos lo que es que recibamos ese dinero en efectivo y después estar gastando todo en cash porque es delicioso, pero no sabemos en qué lo gastamos, ¿cierto? Entonces, por eso es importante también el manejo de los datos. Por eso es importante tener un sistema POS, que es el punto de pago, en donde nos van a dar todos los datos, donde nos van a decir, mira, es que te entró tanta plata y fue tanto para este plato en específico, fue tanto en alcohol. También nos va a dar la información, por ejemplo, de todos nuestros empleados. No sé, también otra cosa, un red flag importante, es que nosotros como restaurantes, desafortunadamente, cada empresa tiene como un pain point específico. Entonces tenemos capital, empleados e inventario. Y nosotros como restaurante tenemos los tres. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tenemos que enfocarnos en, por ejemplo, nuestros empleados, sino que también tenemos que tener en cuenta el inventario que tenemos, porque estamos manejando comida, estamos manejando cosas que se vencen. Entonces a veces no tenemos en cuenta esas partes y es difícil. Y el tema del capital, cuando nosotros abrimos un negocio, no todos los bancos nos van a prestar plata así de sencillo. Siempre van a pedir
Señora. No, qué bueno que tocaste justo ese tema del dinero y es, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues estamos hablando de esto precisamente porque ¿cómo levantamos capital? Y el primer punto para siempre levantar capital es yo tener organizado mi negocio, porque si yo llego y le toco la puerta al banco, y nos lo dirá Walter, por ejemplo, y nos pide estados financieros y le entregamos una hojita de papel, el banco me va a decir, no puedo hacer absolutamente nada con esto. Y vamos y le tocamos la puerta a nuestro contador, que muchas veces creemos que nuestro preparador de taxes es nuestro contador. Y es muy importante que sepan que son dos personas que, aunque puede ser la misma persona, están cumpliendo dos funciones diferentes. ¿Cuántas veces al año ven ustedes a su contador? Si la respuesta es una, significa que no es su contador, es su preparador de taxes. Su contador ustedes deben estarlo viendo al menos una vez al mes para que cierren y sepan cómo va el negocio y conozcan el diagnóstico de su negocio. Entonces, ese es su aliado, el que les va a permitir yo llegar con unos números claros, una información clara al banco, a los grants, que son los apoyos del Estado, a cualquier entidad. Yo tengo que llegar con la información porque ellos no la conocen de mí. Y eso me va a mostrar a mi capacidad de pago, por ejemplo, al yo mostrarme como una compañía organizada, o me va a mostrar a la ciudad, por ejemplo, que me va a dar un dinero gratis, un grant, para ayudarme, que ese dinero va a tener un retorno porque yo como empresario organizado tengo identificado esos puntos claves donde yo voy a invertir ese dinero. Entonces yo puedo llegar a decir cuánto tiempo me puedo yo demorarme en prepararme para poder ir y tocar esas puertas. Y tenemos casos de la vida real donde sabemos que se han demorado 6 meses solamente en preparar esos papeles. ¿Por qué? Porque no los tenían listos desde antes, lo que ha generado que todo se retrase y terminamos a veces yendo a pedir dinero prestado en lugares que nos cobran unos intereses altísimos, de esas propuestas de dinero fácil que a veces nos llegan mensajes de texto que dicen ha sido preaprobado para $15,000 que te desembolsamos mañana. Y uno va a mirar y esos $15,000 después fácilmente se convierten en $50,000 en intereses. Entonces, por eso esos puntos son tan importantes. Pero, ¿cómo llego yo a ellos? ¿Cómo sé yo esa información? ¿Cómo sé si hace sentido lo que estoy diciendo? Y creo que la pregunta que más nos hacen a nosotros es, ¿cómo sé que el precio que yo estoy cobrando es el precio correcto para poder ser capaz de pagar todos esos costos y que yo después me pueda ir y me pueda presentar? Entonces, Angie, si de pronto nos quieres explicar esa fórmula mágica. Bueno, pero antes de empezar, lo que decía Ana es importante. Yo sé que nosotros como latinos nos desesperamos a veces y no sé si ustedes conocen los famosos gota a gota, paga diario, lo que decía Ana. Tenemos una empresa, o por lo menos yo tengo una empresa, es una empresa de transporte. Fueron a comprar un camión, compraron el camión, fueron $150,000 que le prestaron. A final de año, ahorita les íbamos a hacer los impuestos, el préstamo estaba en $194,000. O sea, en vez de reducir lo que le estábamos pagando a ellos, estamos pagando más. Entonces es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con eso, datearnos, informarnos, leer, oír donde una persona que nos pueda guiar en esta parte. Por ejemplo, cuando tenemos ahora nuestros bancos aliados, entonces ir y preguntar, y también a nosotros como sus contadores también podemos guiarlos hacia esa parte. Y en cuanto al tema de los precios, digo que es una fórmula mágica, pero obviamente después no vayan a decir, Angie, eso no me funcionó. No, es una fórmula que es lo mínimo que ustedes deberían tener en cuenta al momento de abrir su negocio, al momento de mirar. Entonces, por ejemplo, tenemos de las ventas netas que nosotros hacemos, el 30% máximo se debe ir a nuestros costos directos. ¿Qué son nuestros costos directos? La comida, entonces que la salsa para hacer el pollo, la carne, el alcohol, ¿cierto? Esos son nuestros costos directos. Luego tenemos un 30% para la mano de obra. ¿Qué quiere decir? Las personas que están en la cocina, las personas que están sirviendo, incluso los managers, todos los que están, ¿cierto? Porque a veces son no solamente el de la cocina y el que está afuera, no, pero también tenemos un equipo de trabajo y debemos incluirlo en esa mano de obra. Luego tenemos toda la parte administrativa, marketing, reparaciones, que debe no superar el 10%. Y por último, la renta.
que es donde yo creo que muchos de nosotros sufrimos, porque a veces pagamos una renta impresionante, pero tenemos 4 mesas y resulta que esas 4 mesas no nos da para pagar nuestra mensualidad en la renta. O a veces tenemos un espacio muy chiquito que tiene 20 mesas y que no se llena. Entonces es donde la renta también juega un papel muy importante en nuestro negocio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo miramos? ¿Cuántas mesas? Si estamos llenando lo suficiente o no nos está trayendo. Le decía Alan, no es la ubicación, es cómo manejamos nosotros el espacio. ¿Listo? Entonces, es mi fórmula mágica, pero obviamente si, por ejemplo, nuestro ingreso total neto va a ser el 15%, van por muy buen camino. Si es más que eso, maravilloso. Estamos casi que un ganando. Y también es importante el tema de innovar siempre. Tengo una historia, por ejemplo, con mis papás. El negocio que ellos tienen es un negocio pequeño. Cuando se entró la pandemia, mi papá estaba reacio a decir, no voy a hacer el tema de deliveries. Nosotros le decíamos, papá, ¿pero por qué? No, la gente tiene que venir. Obviamente en pandemia nadie quería salir de la casa. Y ahora mismo el 70% de los ingresos que tenemos en el negocio es por deliveries. Entonces es siempre innovar, siempre movernos, siempre estar informándonos de todas esas cosas para nosotros poder seguir creciendo. Entonces, en cuanto al tema del precio, tómenle fotico a esta parte, esto es lo que deben seguir, lo mínimo que deben tener al final del mes. Y recuerden, no traten de no utilizar mucho efectivo, porque el efectivo a veces nos hace hueco en las finanzas porque no sabemos dónde lo estamos metiendo, no sabemos en qué la estamos gastando, no sabemos en qué lo estamos invirtiendo. Allí, ¿cómo dirías tú que se puede manejar eso? Digamos que aquí tenemos esta fórmula donde sabemos que de mis ventas totales yo no debería superar el 30% en el costo de la mercancía vendida. Es decir, digamos que yo hago salsas, yo tengo una empresa donde empaqueto salsas y eso es lo que vendo. Entonces, para yo hacer esas salsas uso tomate, ajo, cebolla. Entonces yo ya tengo calculadas cuántos tomates, cuántas cebollas y cuánto agua necesito para sacar 10 tarros de salsa. Entonces yo ya sé a cuánto sale cada tarro. ¿Sí me entienden por qué? Porque si yo cojo los totales de los ingredientes que yo compré para sacar 10 tarros, yo cojo el valor total y lo divido por los 10. Ese es el costo de mercancía vendida, que no lo confundan con lo que estamos hablando de labor, que no lo confundan con mi propio salario, porque muchas veces nosotros no nos ponemos un salario como emprendedores y hay que tenerlo en cuenta para poder establecer un precio, porque si bien al principio puede que yo no lo cobre, llegará el momento en el que lo quiero poder cobrar. Entonces, en el precio lo tuve que haber tenido en cuenta. ¿Cómo dirías tú que, cómo empiezo? Digo, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cómo determino ese precio? Lo que te digo, vamos de atrás hacia adelante. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Entonces voy a sumar todos esos gastos y me voy hacia atrás y es de donde voy a sacar mi precio. ¿Listo? Entonces, si yo sé que mi renta fue $1,000, mi administración, reparaciones fueron otros 1,000, en labor fueron 3,000, en costos fueron 3,000, divido y ahí voy viendo. Obviamente no es tan así, no es tan mágico como les decía, y más cuando tenemos un menú, por ejemplo, que tiene 20, 30 platos, va a ser muy complicado el poder establecer un precio, pero con información es donde vamos a poder llegar hacia ese precio. Es donde, por ejemplo, entramos nosotros y les ayudamos y hacemos un inventario, miramos exhaustivamente a quién se le vende, qué se le vende. Es de ahí donde vamos a sacar el precio. No te voy a decir, sí, tenemos la fórmula para que entonces este plato que trae el pollo, la ensalada y el arroz me va a costar $15 para vendérselo al público. Pero tenemos que tener información y de acuerdo a esa información podemos sacar todo. ¿Listo? O sea que tú dirías que para empezar, lo primero es conocer mi costo, es decir, de atrás hacia adelante. O sea que creo que los que no lo tengamos, quedamos con una tarea. Y voy a hacer la lista de todos mis costos básicos. Es decir, renta, celular, transporte, cuánto me gasto en inventario, cuánto le pago a mis empleados, cuánto me voy a pagar yo, separo provisión para marketing, separo el seguro, pago de tarjetas de crédito. Esa lista es como larguita de todos los gastos. Entonces yo ya tengo un valor básico de cuánto tengo yo que hacer
para yo cubrir mis costos básicos, incluido mi propio salario, ¿cierto? No caer en el error de mezclar lo de la casa con lo del negocio, que eso a veces sucede. Y a partir de ahí yo ya puedo llegar y decir, mínimo mis precios me tienen que dar lo suficiente para yo pagarme este valor. Y sobre eso yo ya puedo empezar a aumentar los valores. Obviamente todas estas decisiones, cuando no es mi expertise, hacerlo acompañado de la mano de un experto, como lo son con JBS. Luego entonces queremos invitarlos a que sepan cuáles son esas decisiones estratégicas y decisiones claves que ustedes tienen que saber desde el punto de vista financiero. Este cosito no funciona. Ya, listo. Bueno, entonces, importante lo que les decía, saber cuándo podemos empezar a contratar un personal. Vuelvo y me refiero a la conversación de Alan en donde él decía, no es lo mismo ahora en verano que todo el mundo está afuera, que todo el mundo va, sale y come, a en invierno que la gente prefiere no hacerlo. Entonces, la información, o sea, yo creo que nosotros como contadores todo lo basamos en información y la información es sabiduría, es crecimiento. Entonces, tener la información de en esos momentos donde tenemos más personal, cuáles son esos momentos críticos que necesitamos contratar a alguien más. No esperen a que nos llegue toda la gente, las 30 personas para contratar un mesero adicional, sino que ya sepamos esa información y la pongamos en práctica. Si sabemos que es invierno, que no va a haber mucha gente, entonces sabemos que, por ejemplo, con los deliveries vamos a tener que contratar más cocineros en vez de más meseros. Entonces, es ahí la información. O sea, todo nosotros como contadores lo vamos a decir, todo depende y es con la información. Siempre prepararnos para pedir un préstamo. Lo que decía Ana, si nosotros abrimos un restaurante, cualquier tipo de negocio, no nos van a prestar si no tenemos una vida crediticia. Y por ejemplo, como muchos, yo sé que apenas llegamos acá y no tenemos esa vida crediticia porque apenas nos estamos estableciendo en un lugar nuevo, entonces es donde empezamos a de pronto tomar decisiones aceleradas y es donde debemos contar con una persona que nos pueda ayudar, que de pronto no sepamos, es que el Estado está dando este grant, por ejemplo, pero nosotros no sabíamos. Entonces, cuenten con nosotros para poder tener esa información, ¿cierto? No nos desesperemos, informémonos. Yo sé que somos muy desesperados para todo, pero si lo hacemos con calma, lo hacemos con información y con un equipo correcto, lo vamos a poder hacer bien y estoy seguro que vamos a ser parte de ese 4% que dura más de 10 años en el mercado. Y analizar siempre si vamos a abrir un segundo local, entonces dónde lo vamos a abrir, es realmente necesario o con este todavía puedo seguir haciendo un poco más, listo, porque a veces decimos listo, nos está yendo súper bien, vamos a abrir otro local, pero resulta que donde lo ubicamos o de pronto el tipo de mercado que hay alrededor no es lo mismo que teniéndolo acá, entonces es donde tenemos que analizar, hacer como investigación de dónde lo vamos a abrir, qué vamos a vender, a cómo lo vamos a vender, porque no es lo mismo venderlo aquí que venderlo, por ejemplo, donde estamos ubicados nosotros en Lawrence, porque no va a haber la misma capacidad adquisitiva que hay allá a la que hay aquí en Boston. Entonces, todos esos factores tenemos que tenerlos muy en cuenta a la hora no solamente de abrir nuestro segundo local, sino también cuando vamos a abrir el primero. Entonces, la invitación obviamente es no están solos, hay muchas pequeñas empresas como por ejemplo nosotros donde nuestra misión es poder acompañar a pequeñas empresas, emprendedores a llegar hasta ese punto final, a poder darles información a ustedes. Lo que decía Ana, no es lo mismo un contador que tú ves para una sola vez para hacer los taxes, a alguien que te va a acompañar y te va a decir, mira Ana, es que el precio que tienes es demasiado bajo para lo que tú estás vendiendo. O Ana, definitivamente las 20 mesas que tienes son demasiado. O Ana, ya las 5 mesas que tienes ya es hora de convertirlas en 10 o abrir un segundo local.
Entonces, aquí estamos nosotros para poder apoyarlos, apoyar a la comunidad. Sabemos lo difícil como latinos de llegar acá, nuevos y no saber, no tener información. Entonces, la invitación es que se acerquen. Nosotros tenemos nuestro stand allá, aquí afuera. Tenemos un grupo de personas espectaculares que van a poder hablar con ustedes, les van a poder dar más información y estamos para apoyarlos, para crecer, porque sabemos lo difícil que es establecer una empresa nueva. Nuestra empresa es una empresa familiar que ya lleva 20 años en el mercado y hemos ayudado a muchas personas, no solamente restaurantes, pero muchos tipos de empresas a crecer y hemos visto unas cosas maravillosas que con información, con un gran equipo, yo sé que todos ustedes van a poder hacerlo y van a poder salir adelante aquí en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Angie. Quería darles espacio antes de que terminemos para preguntas. No queríamos volver este tema muy financiero específico porque puede ser complicado, pero si alguno tiene alguna pregunta, adelante, de ese tema o de cualquier otro que esté relacionado con lo que hemos hablado. Acá estaré entregando micrófono. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Ustedes dicen que están en Lawrence y Methuen. ¿Ofrecen el servicio a los que tengan los restaurantes aquí en Boston? Sí, en todos lados, lo que les decía, o sea, nuestras oficinas físicas están en Lawrence y Methuen, pero incluso tenemos un equipo remoto que está en Colombia. Todo lo hacemos vía internet, podemos hacer videollamadas, no necesariamente se tienen que acercar a la oficina. La tecnología es maravillosa y lo que nos hace conectar, por eso podemos tener un equipo en Colombia. Entonces, todos están invitados, estén aquí en Boston, estén en California, estén en Miami, donde sea. Nosotros tenemos las puertas abiertas para todos. En nuestro website pueden programar una cita virtual y desde ahí podemos empezar a ayudarlos y apoyarlos en este camino. ¿Una otra pregunta? Vamos. Todos aprendieron mucho, muy bien. Espero que empiecen a poner en práctica la fórmula. Yo sí tengo una pregunta. Ok. Organizamos un poco la información. Ahora, ¿a dónde recurrimos? ¿Qué instituciones podemos utilizar? ¿Qué medios? ¿Qué sugerís? En contabilidad todo depende, esa va a ser mi respuesta para todo. Yo no te voy a poder decir a ti, por ejemplo, que tú eres un lugar que solamente, por ejemplo, las empanadas. Tú quieres, digamos, un préstamo de 50,000, no va a ser la misma información que yo le voy a dar a un restaurante que quiere hacer una inversión de $500,000, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la información, nosotros primero tenemos que analizar esa información y de acuerdo a eso les vamos a poder dar la información correcta. Entonces, cada uno tiene una situación demasiado específica, todos venimos de un lugar diferente, de cosas diferentes, todos tenemos metas diferentes, entonces de acuerdo a eso que estamos buscando, ahí los podemos ayudar. Igual me gustaría complementar algo y es, si hay unas entidades específicas a las que podemos tocar la puerta, que les podemos compartir. Si yo, por ejemplo, estoy empezando y soy una persona, un negocio que no tiene una historia crediticia muy larga, me puedo ir primero con una entidad como Ascendus, que es una corporación que hace préstamos hasta $50,000. También puedo pasar a un Nectar Investment, que es una corporación que de hecho tenemos aquí afuera, que se llaman CDFIs, que son entidades que les hacen préstamos a personas o negocios que no tienen tanta capacidad y que es más fácil. De hecho, ya tenemos a Saúl. Saúl, si puedes levantar la mano. También, obviamente, pasamos a donde estamos los bancos. Tenemos bancos que son aliados. Nosotros, cuando vamos a pedir un préstamo con una entidad tradicional, que es un banco, nosotros no vamos a Bank of America en primera mano. ¿Por qué? Porque para llegar a un Bank of America yo me tuve que haber preparado, entonces me voy para bancos más amigables como lo son M&T o Eastern Bank, que yo ya pasé por una Ascendus, yo ya pasé por un Nectar, entonces estoy lista para irme para un Eastern Bank, estoy lista para irme para un M&T.
algo que puedo empezar a hacer es acceder a una tarjeta de crédito de negocio. Esto me va a empezar a mí a crear una historia y acceder a ese crédito. Ahora, todas las ciudades y el gobierno de Estados Unidos tienen algo que se llaman grants. También incluso los tienen entidades privadas. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Boston sacó un grant hace poco que se llamaba Scale. Era hasta $200,000 a los cuales yo podía acceder. La ciudad de Revere también tiene un grant, la ciudad de Cambridge, la ciudad de Somerville. Entonces es simplemente yo entrar en las páginas web y empezar a buscar. Digo simplemente, obviamente requiere de que yo me siente, haga una búsqueda, sepa dónde puedo aplicarme, lea los requisitos. Nosotros en Manca los podemos ayudar a hacer eso también. Pero si hay un paso a paso. Hay otras corporaciones que me pueden ayudar, como cocinas aceleradoras. Está el Nibble Kitchen, está Somerville, está Commonwealth, que está en Boston. Tenemos otra cocina como la Colaborativa en Chelsea. Entonces hay muchas entidades que sí están ahí para apoyarnos en ese proceso. Como dice Angie, hay que identificar en qué etapa estoy. Entonces, por favor, esta lista que les di, no cojan y digan voy a aplicar a todos y yo sirvo para todos, porque hay que mirar qué momento con qué. Pero una vez yo tengo un diagnóstico inicial, porque el contador también te puede ayudar y te puede decir, mira, no tienes una capacidad de endeudamiento muy grande, vámonos para esta entidad. O necesito que sepas que si pides esta tarjeta de crédito, solamente deberías usar tal porcentaje, porque en este momento tienes un pequeño flujo de caja, entonces no afectemos ese flujo de caja. A eso se refiere Angie cuando dice no usemos tanto el dinero en efectivo, porque es dinero que se me pierde. Nosotros le llamamos gastos hormiga. Una cosa que también podemos hacer es guardar dinero en una cuenta separada que se llame utilidad. Entonces, así como separo plata para la renta, separo plata para pagar salarios, separo una plata que se llame utilidad, y es una plata que yo no voy a tocar y que la voy solamente a usar hasta el final de año, o si voy a hacer una inversión. Son pequeñas cositas que puedo ir haciendo para prepararme. No sé, chicos, si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok. Aparecieron las preguntas de repente. Vamos a hacer dos más. Hola, buenas tardes. Ana, tú mencionaste de que el tax preparer y el accountant no son las mismas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar un tax preparer y qué es lo que yo tengo que buscar en un contador? ¿Tiene que estar certificado o qué experiencia tengo que encontrar? Ok, creo que Angie puede contestar esa pregunta mucho mejor que yo. Bueno, la persona de los taxes es aquella persona que coge, por ejemplo, mi W2, mi W9, lo mete en el sistema y me dice, ve, tienes que pagar tanto al Estado y al State y al... Gracias. Es que yo no soy tax preparer, yo soy contadora. ¿Cuándo debemos utilizar a un contador o qué especificaciones debe tener ese contador? No les voy a decir que una persona que tenga el título, porque por ejemplo de mi equipo no todos tienen el título, pero tenemos la experiencia. No necesariamente tiene que ser un CPA, porque yo sé que un CPA, que es una persona que está certificada y todo, va a ser de pronto muy costoso, pero busquen esas pequeñas empresas en donde sepan que van a tener como esa información, que tienen personas preparadas, que tienen un equipo, que no solamente van a mirar los números, sino que van a analizar, van a mirar lo que decía Ana. No es lo mismo uno mirar a fin de año, ay, me gasté $20,000 y me quedó el banco en ceros, a mirar cada mes y decir, bueno, listo, hoy, este mes se me redujo un poquito el net income, el próximo mes va a ser diferente. Entonces, el poder mirar mes a mes, una persona que esté ahí apoyándote y de la mano. Porque ustedes saben que los contadores aparecen, mentiras, no aparecemos porque no me voy a incluir ahí, pero aparecen solamente cuando van a cobrar por hacerte el tax return. Entonces, que sea una persona que tenga acceso a tu banco. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos los extractos bancarios y de ahí es de donde sacamos la información. Por eso, mi mayor consejo ha sido, traten de no utilizar
efectivo, porque es donde nosotros no vamos a tener esa información. Entonces, un contador va a ser esa persona que va a mirar cuál es tu ingreso, cuál es tu costo, cuál es tu gasto, cuánto te quedó, y no es solamente el profit and loss que vemos, listo, me quedaron 100,000, sino que también hay una parte que es la más importante y es el balance general, que es donde vemos todo lo que es el tema de los activos, porque a veces decimos, listo, abrimos un restaurante, pero ni siquiera sabemos que tenemos 20 sillas, 10 mesas, tenemos un refrigerador, tenemos un horno, y eso no lo contamos como si fuera de nuestra contabilidad. Eso no es un gasto que yo me voy a deducir cada mes. Eso va a ser un activo que al final de año tu tax preparer te va a decir, listo, vamos a depreciar ese activo como tal. Tenemos el tema de los préstamos, los liabilities que llamamos, entonces es donde vamos a decir, listo, tenemos varios préstamos, ¿cuánto estoy pagando en interés? Y al final está toda la parte de ustedes como los dueños de la empresa, entonces cuánto me gasté yo, me mecateé en cositas como decimos nosotros, y cuánto fue lo que yo invertí, porque no es lo mismo lo que te entró a ti por un ingreso, porque vendiste una comida, a lo que tú metiste o inyectaste en capital para poder empezar el negocio. Entonces esa va a ser la gran diferencia. Un contador te va a ayudar a diferenciar esa parte, a mirar bien tus activos, pasivos, patrimonio, tus ingresos y tus costos y tus gastos. Un tax preparer te va a decir, listo, tienes que pagar X cantidad al Estado. Justo creo que eso era lo que iba a decir. Finalmente el contador va a ser una mano derecha financiera. No todos tenemos capacidad de pagar un oficial o una persona que sea como nuestro gerente financiero. Entonces lo que sí podemos es hablar con transparencia con nuestro contador y decirle, tú tienes acceso a mis números. Yo te pido que por favor cuando tú veas que hay un costo que no hace sentido dentro de mis números, me alces la mano y me lo hagas saber. Cuando tú veas que, no sé, hay un cangrejo que aparece en el inventario sin moverse por 6 meses, significa que el plato que tiene cangrejo no se está vendiendo, y puede que a veces yo ni siquiera lo esté viendo y el contador lo sepa. En cambio el preparador de taxes al final lo que dice, te dijo, hay que pagar tanto, ya. Entonces sería eso. Creo que había otra pregunta. Creo que había una pregunta más. Vamos a hacer la última. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer un fuerte aplauso para Angie y Ana. Bueno, nos vamos a ir a un break y volvemos a las 2 de la tarde para nuestro panel de marketing e innovación. Trago de aguardiente para la noche oscura, trago organizado para el calor que dura, mete sabrosura, métele curú.